Desde que nacemos, Dios va a hacer un proceso de liberación en nuestras vidas. La salvación de nuestras almas es el propósito de este evangelio que se nos ha predicado, ¿no? Pero la salvación completa, la salvación hasta el final del camino, pues conlleva un proceso, y ese proceso es un proceso constante de liberación. Y ese proceso de liberación se va completando en nuestras vidas en la medida en que nos apropiamos de las verdades eternas de Cristo, de su palabra, y esas verdades que son como piedras fundamentales, como rocas eternas. En la medida que nos vamos apropiando de ellas en nuestras vidas, una vez que las hemos recibido, y son parte de nuestra vida, es decir, son parte de nosotros. La verdad no solamente tiene que estar escrita en un libro, en una hoja, en un papel, en la Biblia. Esas verdades tienen que estar escritas ¿en dónde? En las tablas, dice, de nuestro corazón. Si las verdades de Dios solamente están escritas en tu Biblia y las lees y las meditas, pero luego esas verdades no pasan a formar parte de tu vida. El Verbo dice que se hizo carne. El Verbo tiene que hacerse carne en nosotros, y esas verdades tienen que habitar y estar bien arraigadas en nuestras vidas y ser parte de nosotros. Es decir, que una verdad de Dios es ya parte de mí, y entonces, como es parte de mí, pues experimentamos esa libertad de los hijos de Dios, y son verdades pues que nos hacen libres, porque sin ir más lejos, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Algunos tal vez dirán: pero pastor, ser libres ¿de qué? ¿De qué me está hablando usted en esta mañana? Yo soy una persona libre, yo camino con libertad, aunque bueno, cada vez menos libertad, porque como vienen las cosas, se nos están cortando las libertades. Hay un control de la población mundial y cada vez vamos a estar más controlados, más restringidos, pero no hay que temer de eso. El Señor tiene un control absoluto de todo. Amén. Así que tener miedo a que te prohíban entrar en un lugar o en otro, bueno, pues el Señor sabrá cómo va a hacer las cosas. No tengamos miedo, no nos atemoricemos, permanezcamos firmes en nuestros principios, y aunque nos quieran oprimir, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, dice los israelitas en Egipto cuando eran oprimidos. Amén. Y la opresión no es más que una forma de coacción contra nuestra libertad, contra nuestros principios, pero no por eso tenemos que dejar de defender nuestros principios delante de Dios y nuestros derechos delante de Dios como derechos constitucionales, ¿no?, que tiene todo país, toda nación. A veces tenemos que ser objetores de conciencia. Un objetor de conciencia es alguien que se opone a todo aquello que su conciencia le dicta, que tiene el derecho de oponerse y tiene el derecho de no doblar la cerviz, de no someterse porque dice la Biblia: obedeceremos a Dios, a los hombres antes que a Dios. Menuda pregunta. ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios cuando los hombres nos quieran imponer algo que va en contra de nuestra conciencia, de nuestras creencias, de nuestros principios? Entonces, ¿ser libres de qué? Pues de primeramente entender qué es la libertad, porque la libertad no solamente es un deseo de
del alma aprisionada, porque para muchos la libertad pues, es un deseo de autonomía del ser humano, y cada uno de nosotros debemos entender pues, que no tenemos libre albedrío, ¿no? En el Señor, al menos, ¿no? Todos nacemos, primeramente, todos nacemos esclavos del pecado. Y Dios, primeramente, lo que hace es que nos libra de la esclavitud del pecado, pero después el Señor inicia un proceso de liberación en nuestra alma, y ese proceso de liberación dura absolutamente toda la vida. Amén. Muchas personas arrastran deficiencias en su carácter, tal vez desde la adolescencia, incluso desde la niñez o desde la juventud. Y hay muchas personas que viven esclavos, pues de repente de su imagen, ¿no? De su imagen, y dan más valor a su propia imagen que a la realidad interior que pueda existir o que pueda haber en sus vidas. Y solo este evangelio puede transformar y cambiar el corazón doliente, el corazón herido, el corazón a veces lleno de complejos, lleno de conflictos, y hacerlo y transformarlo en un corazón verdaderamente libre. Amén. Porque muy pocos podemos decir que tenemos total libertad en el Señor. Aún en nuestras vidas hay conflictos, hay oposición, hay carencias en las cuales hay áreas en nuestras vidas en las cuales todavía no hemos alcanzado esa libertad completa que el Señor quiere darnos, pero no confundiendo lo que es la libertad que Dios nos quiere dar. Porque un corazón libre es un corazón grato, es un corazón alegre, es un corazón sencillo, es un corazón que no tiene nada que ver con la libertad que a veces deseamos los seres humanos para hacer lo que queremos hacer. Y eso no es libertad, sino que es la misma esclavitud de la cual muchos no son capaces de salir porque viven en ese libertinaje, y el que vive en el libertinaje al final está esclavo de esa propia autolibertad que proclama o que expresa o que manifiesta o que quiere ejecutar como un hombre libre, una persona libre, pero esa falsa libertad arrastra a muchos a vivir ofendiendo a Dios, a vivir fuera de la voluntad de Dios y a vivir haciendo lo que no agrada al Señor. Y no habrá libertad sin un proceso de liberación en nuestra alma. Amén. El mundo se ha convertido en una prisión donde hay millones de seres humanos que están pagando su condena. La condena es estar presos de tantas cosas como la gente está presa hoy en día. Presas de los celos, presas de las contiendas, presas de no poder disfrutar de la vida, presas de la infelicidad, de no ser felices, presas del amor excesivo al dinero, presas del egoísmo, presas de la envidia, con vidas apáticas, sin esperanza, almas esclavizadas de sí mismas y que necesitan la liberación que solo las verdades del Evangelio pueden dar a sus vidas. Y el Evangelio de Cristo no solamente quiere hacernos libres del pecado, sino que el Evangelio de Cristo va mucho más allá. Quiere llegar hasta lo más profundo de nuestras almas y libertar cada área de nuestra alma que aún todavía está en prisiones.
Un evangelio que es capaz no solamente de limpiarnos de nuestros pecados, sino también de dejar atrás tantas cosas que nos invaden y tantas cosas que aún nos coaccionan la verdadera libertad. Como decía, los celos, los complejos, las contiendas, los rechazos, las enemistades, los pleitos y toda esa serie de obstáculos que se producen en nuestro interior, en nosotros, y que son los mayores obstáculos para vivir una vida delante de Dios grata y agradable delante del Señor. Amén. Leamos el libro de los Salmos 142, capítulo 142, versículo 7. Aquí en este versículo está hablando David, está hablando de sí mismo y está hablando de su propia realidad. Y dice, el verso 7, dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. David decía: saca mi alma de la cárcel para que alabe y glorifique tu nombre. Amén. Yo sé que muchos en nuestro ministerio principalmente han llegado aquí, o hemos llegado aquí para ser liberados de una cadena en concreto, ¿no? De un problema tal vez de drogas, de adicción, de lo que sea, y muchos llegan con ese objetivo. Pero detrás de ese azote, cualquiera que sea el azote, está la raíz de todo pecado y de aquellas conductas que impiden que podamos encontrar la libertad que Cristo nos quiere dar. Pero hay también otras muchas personas que, aunque no han experimentado ese azote concreto en sus vidas, pero de la misma manera necesitan libertad en sus almas. Y la mayor libertad es ser libres de nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? Libres de nuestra propia cárcel, libres de nuestras propias prisiones. David decía: saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar y glorificar tu nombre. Y yo veo a veces muchas personas que lo que han recibido en sus vidas es como un indulto parcial, pero no han recibido la libertad completa de su condena y aún siguen pagando cierta condena. Han recibido como un pequeño indulto, pero no han recibido la libertad total de la pena por su condena. Y viven pues en ese indulto, en ese pequeño indulto parcial, y salen de la cárcel para alabar y glorificar al Señor, pero no llegan a experimentar una verdadera alabanza de gratitud y de gozo mientras no seamos conscientes de que Dios nos quiere liberar de la cárcel totalmente. ¿Cuánto dicen amén? No es solamente un indulto parcial, un indulto no por un pequeño espacio de tiempo, no, Dios quiere darnos la libertad total, el indulto total. Él va a abolir la condena. Y esa cárcel es aquella que nos mantiene presos. Esa cárcel es aquella que nos impide crecer, que nos impide desarrollarnos espiritualmente, porque nuestra alma no ha sido aún totalmente liberada de rencores, de odios, de complejos, personas que tal vez viven decepcionadas de sí mismas por las cosas que han hecho, por las cosas que han experimentado, por las experiencias que han vivido o cosas feas que les han ocurrido, que han pasado en sus vidas, etapas, procesos, y viven decepcionados, viven presos de su pasado,
y no gozan de una verdadera libertad en el Señor para alabar y gozarse en el Señor y gozarse en el servicio al Señor y gozarse en la obra del Señor y gozarse y celebrar al Señor, porque el Señor, hermanos, tiene que ser una fiesta en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? El Señor tiene que ser una celebración constante en nuestras vidas, una celebración de gozo, una celebración de alegría, una celebración de satisfacción plena en el Señor. Y los que solo han recibido un indulto, pues la satisfacción que tienen es conforme a ese pequeño indulto que han recibido. No tienen la libertad completa para gozarse en el Señor, para vivir sin problemas. Y aunque haya problemas, gloria a Dios, el Señor se ocupa de los problemas. Pero hay muchas personas que carecen de esa libertad y aún viven en cárceles, aún viven en prisiones y cualquier cosita les puede causar un conflicto, una mirada les puede causar un conflicto, un comentario les causa un conflicto, un rechazo hacia ciertas personas les causa un conflicto y escuchan a personas, no, es que no voy a tal lugar porque esa persona no me cae. Yo nunca le escuché a Jesús decir, es que esa persona no me cae. ¿Le escuchaste a Jesús decir eso alguna vez? A Jesús todo el mundo le caía bien. E incluso los más despreciados le caían bien. Cuando se juntaba con prostitutas, con ladrones, con adúlteros, con los fariseos religiosos, le decían, pero mira con quién se junta. A Jesús todo el mundo le caía bien, porque Él amaba a todos los hombres. Él no tenía complejos de relacionarse con personas de cualquier condición, de cualquier índole, con caracteres diferentes, con personalidades diferentes, con gustos diferentes. Pero, hermanos, somos demasiado acomplejados, tenemos demasiados prejuicios los seres humanos. Y eso es una prisión. El prejuicio es una prisión, hermanos. Y hay muchas personas que tienen prejuicios en sus relaciones con los demás, en su caminar, y viven pues como camaleones, con apariencia. Hermanos, hay que vivir sin filtros, diga conmigo, sin filtros. ¿Para qué se usan los filtros? Hoy están de moda los filtros, ¿verdad? En los smartphones, en las fotos, en la cámara, y te haces una foto, le pones un filtro de aquí, de allá. Pero, hermanos, no, hay que caminar sin filtros. ¿Cuántos dicen amén? Hay que caminar en transparencia. No hay que salvaguardar la imagen, hermano. Somos lo que somos delante de Dios. Quitémonos los filtros. ¡Aleluya! Y esa es la verdadera libertad. Y entonces esas personas pues viven en prisiones que ellos mismos han construido y que les impiden experimentar el verdadero evangelio que sana y que restaura por completo nuestras vidas. Amén, hermanos. David era un hombre que luchó por la libertad como ninguno, siendo rey. De hecho, tuvo como el principal objetivo de su vida era mantener los territorios que Dios le había dado, que Dios le había concedido, mantenerlos libres de sus enemigos. Ahora bien, hay enemigos que no se ven con los ojos. Hay enemigos que no se ven con los ojos, porque son enemigos que están dentro de nosotros, y esos o dentro de los demás, y hay que verlos, hay que ver a los enemigos dentro de los demás. Detrás de una persona puede haber un enemigo ahí agazapado, puede haber un demonio, puede haber una atadura en esa persona que le hace comportarse de una forma que a ti te parece pues
violenta, que a ti te parece excéntrica, que a ti te parece... Pero hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades. Las personas están atadas, lamentablemente. Hay muchas personas que están endemoniadas, atadas, poseídas por espíritus inmundos. Pero hay que ver el mundo espiritual para saber cómo tratar con esas personas y no menospreciarlas ni rechazarlas. Jesús no rechazó a ningún endemoniado, Jesús no rechazó a ninguna persona lunática, Jesús no rechazó a ningún leproso, Jesús no rechazó a ningún... No, Él iba, les amaba, les ministraba, oraba por ellos y si tenían un demonio, expulsaba el demonio que Él estaba atormentando. Amén, hermanos. Porque hay enemigos que no se ven con los ojos y esos enemigos son con los cuales Dios tiene que tratar. Y muchas veces hay falta de progreso en nuestras vidas para conseguir alcanzar el carácter de Cristo, y es debido a que seguimos siendo esclavos de esas cosas en nuestro interior, porque nuestra alma no es aún agradable a Dios, como que no está contenta de sí misma y por lo tanto no se agrada totalmente con el Señor. Y por eso David, en otro salmo tan conocido, clamaba y clamaba y clamaba al Señor. ¿Desde dónde clamaba al Señor David? Desde su propia alma, y le decía: bendice, alma mía, al Señor. Amén. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. Le estaba hablando a su propia alma, porque sabía que desde su alma tenía que alabar, tenía que bendecir, tenía que gozarse con el Señor. Y lo repito otra vez: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Para ver cuánta esclavitud hay en las almas de las personas, solamente hay que ponerles el termómetro de las pruebas en sus vidas. Cómo reaccionan ante un conflicto, cómo reaccionan ante una dificultad, cómo reaccionan ante una contienda, ante una disputa, cómo reaccionan ante una discrepancia de cualquier naturaleza. Y nos encontramos como David, que aún no hemos salido totalmente de la cárcel. Hay personas que no soportan tal vez de repente que Dios bendiga a otras personas. Viven encerrados en una prisión de celos amargos que producen envidias en el corazón, y cuando una persona a su lado es bendecida, entonces les causa un conflicto, les causa envidia, les causa celos amargos a veces, lo cual les lleva luego a juzgar y a criticar a esas personas. Hay actitudes en nuestras vidas, hermanos, que solo son visibles cuando Dios pone el dedo en ellas, cuando Dios pone el dedo en la llaga, cuando Dios pone el dedo ahí para ver qué es lo que brota, qué es lo que emana de nuestros corazones. Sácame de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Amén. Es muy difícil encontrar personas que gozan de esa libertad completa en sus vidas, porque los que han recibido la libertad completa alaban y glorifican al Señor en cualquier circunstancia de sus vidas. No solamente cuando el viento viene a favor, sino también cuando el viento viene en contra. Amén, hermanos. Y si nuestra alma no se puede gozar aún en medio de las tribulaciones, es porque aún el alma no ha salido todavía de la cárcel, de la prisión. Y esta liberación de la cual te quiero hablar en el día de hoy es para todos aquellos que el Evangelio nos lleva a ese proceso de libertad en nuestros corazones, porque somos muy propensos a caer una y otra vez en esas cárceles en nuestras almas.
Y el propósito de este mensaje es para que podamos empezar a vivir una vida en la que la gratitud y el agradecimiento a Dios de nuestros corazones sea una realidad, hermanos. Sea una realidad. Que la gratitud en tu vida sea una realidad, porque hay personas que no viven agradecidas al Señor todavía completamente, porque no lo manifiestan, y como decía antes, el Señor tiene que ser una celebración constante en nuestras vidas, es una fiesta constante. Amén, hermanos. Ser libre de tu alma y no vivir condicionado por las condiciones que tu alma te quiere imponer, porque el alma nos quiere poner condiciones, el alma nos quiere condicionar, el alma nos quiere estorbar para que no vivamos agradecidos, para que no vivamos contentos con el Señor, para que no vivamos satisfechos con el Señor. Y el alma constantemente está lanzando voces y voces y voces contrarias para que no glorifiques al Señor. Y tu alma te dice, mira mira aquello, mira lo que te falta, mira lo que no tienes, mira no sé qué, siempre mirando lo negativo, hermanos. Y el alma hay que tenerla callada. David decía en el Salmo 62, solamente en Dios está acallada mi alma. Amén. A veces a tu alma tienes que decirle que se calle, que se calle. Cuando tu alma comienza a quejarse, tienes que decirle, cállate. Cuando tu alma comienza a tener celos, envidia de alguien, le dices, cállate. Cuando tu alma comienza a juzgar situaciones negativas y a llenarse de negatividad, le tienes que decir a tu alma, cállate. Y tienes que glorificar al Señor. Amén. Es un proceso de madurez en nuestras vidas. Saber decirle a tu alma que esté calladita, para que no se oponga a la voluntad de Dios, para que no se oponga al plan de Dios. Aleluya. Y a veces muchas personas tenemos o tienen una alegría muy superficial, pero carecemos y estamos muy faltos del verdadero gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestras alegrías están sujetas a veces a las circunstancias, pero no cuando Dios nos mete en un proceso de santificación, cuando Dios nos mete en un proceso de mayor consagración, cuando Dios nos quiere meter en un proceso de mayor compromiso, cuando Dios nos aprieta, ¿verdad?, las tuercas de nuestras vidas y pasa un golpe de tuerca más fuerte, ¿verdad?, un golpe de tuerca, ¿verdad?, coge la llave de rueda esa y hace así y aprieta un poquito más en tu vida, porque necesitas un ajuste más en tu vida, hermanos. Necesitamos ser ajustados constantemente. Golpes de tuerca que hace el Señor en ciertas áreas, y hay un área que está demasiado floja ya y el Señor dice, ese área la tengo que volver a apretar un poquito. Claro, ¿y eso qué produce? Produce dolor. Pero son etapas, procesos en las que Dios nos quiere llevar a esa libertad gloriosa. Amén, hermanos. Y Dios nos mete en esos procesos y vemos que Dios trata con nosotros, con aquello que somos. Y hay personas que viven también en prisiones de grandeza, de repente, y qué difícil es conducir a esas personas a los pies de Jesús realmente, a que rindan sus coronas a los pies de Jesús, porque se han construido una prisión a su medida, y muchos construyen esas prisiones condicionadas por las libertades que ellos mismos practican. En cambio, hay otras personas que el Señor los ha liberado y los lleva a vivir en la alegría de la sencillez, del servicio a Dios, desinteresado,
la alegría de la falta de ambiciones dañinas, la alegría de la falta de codicias dañinas, libres de ansiedades y ya no viven en la prisión de las competencias, de las rivalidades, del qué dirán, del qué no dirán y tantas cosas. La verdadera libertad, hermanos, es vivir en paz con todos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es importante seguir la paz con todos, vivir en paz con todos. Es un mandato del Señor, es un mandamiento del Señor. Busca la paz y síguela, dice la palabra. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y qué angustioso es vivir con personas a tu alrededor que aún permanecen en esas cárceles en sus almas, presos de sí mismos, presos de los celos, de sus astucias, de sus infidelidades, de sus traiciones, de su ingratitud, de su corazón, de sus amarguras. Es angustioso convivir con personas así, pero aún así el Señor te da la oportunidad de ser alguien que está por encima y que aún viendo esas actitudes consigue buscar la paz y seguirla. Y lo más maravilloso que hace el Señor es, como decía antes, hacernos libres de nosotros mismos, libres de ser murmuradores y críticos hacia los demás, hermanos. Por lo tanto, tenemos que hacer un examen, no sea que estemos viviendo en alguna cárcel, en alguna prisión. Hay personas, como decía antes también, que no logran superar las decepciones que han sufrido en sus vidas. ¿Cuántos han sufrido alguna decepción en sus vidas? Muchos, ¿verdad? Pero hay que pasar página. Decepciones amorosas, tal vez. ¿Cuántos han sufrido decepciones amorosas en su vida, verdad? Decepciones amorosas. Hay personas que han sufrido decepciones amorosas y se quedan ahí en una prisión y no salen de esa prisión. O que tal vez han sufrido decepciones en relaciones familiares y no salen de esa prisión. Han sufrido decepciones en su relación con sus padres y no salen de esa prisión. Han sufrido decepciones en las relaciones con los demás y no salen de esa prisión. Y eso marca la vida de muchas personas, hermanos. Y son personas que son incapaces de poder gozarse en el Señor y de ver un horizonte positivo alrededor de sus vidas en el Señor. Y el alfarero siempre está ahí tratando de darle forma a la vasija que se había quebrado, que se había roto en sus manos, para hacer una vasija nueva. Y el Señor lo va a hacer tantas veces como sea necesario. ¿Cuánto dicen amén? ¿Hasta qué? Hasta completar su obra, porque el objetivo de Dios es completar su obra, como dice su palabra en Filipenses capítulo 1 y versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él quiere completar su obra. Él no quiere dejar una obra a medio construir, a medio edificar, a medio hacer. Eso está feo. Algo incompleto es algo feo. El Señor dice que al séptimo día descansó. Al séptimo día, después de que hubo culminado su obra, dice que Dios descansó de sus obras. Cuando dejas algo inconcluso, hermanos, es algo... A mí no me gusta dejar nada inconcluso. A mí no me gusta dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. Y no porque sea un refrán, sino porque es algo de Dios. O sea, cuando tú haces algo inconcluso, como que no descansas bien. ¿Cuándo viene el descanso?
Cuando haces algo y lo completas y lo terminas, amén. Entonces dices, wow, ahora puedo descansar. He terminado mi obra, como dijo Jesús. He acabado mi obra, he completado mi obra. Consumado es. Ahora ya puedo ascender a los cielos y puedo seguir el plan de Dios que tiene para la humanidad. He terminado mi obra, la misión que Dios puso en mí cuando me trajo a la tierra, la he completado, he hecho el trabajo que tenía que hacer, he culminado mi obra. No he dejado nada inconcluso. Hay personas que dejan cosas ahí a medio terminar, a medio hacer, y siempre inconcluso, hermanos. Y eso no da descanso a tu alma. Hay que concluir las cosas, hay que llegar hasta el final. Honra del rey, dice, es escudriñar todo asunto. Honra del rey es escudriñar todo asunto, llegar hasta el final del asunto y no dejar las cosas ahí en el aire, ¿no? Ahí, bueno, a ver qué pasa, a ver si con el paso del tiempo este problema se resuelve, a ver si esta persona cambia, a ver si no, hermanos. Dice la Biblia que por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres se habitúa a hacer el mal. Es otra de las cosas. Hay que ejecutar sentencia sobre la mala obra, porque si no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, ¿qué pasa? Que la mala obra se empodera, se hace fuerte, y cuando la mala obra se hace fuerte, luego ya es mucho más difícil corregirlo en tu propia vida y en la vida de los demás. Hay que ejecutar sentencia sobre la mala obra, porque si no, dice, el corazón de los hombres se habitúa, se acostumbra a hacer el mal, porque el mal no corregido es un cáncer. El mal no corregido en nuestras vidas es un vicio cancerígeno, es una célula cancerígena que se va a reproducir y que va a producir una metástasis cancerígena y que va a llevar a la muerte, lógicamente, a la muerte espiritual. Así hay algunos que están muertos espiritualmente porque no corrigen en sus vidas las deficiencias que saben que tienen que corregir, las ofensas que tienen que restaurar, los pecados que tienen que confesar y que no han confesado delante de Dios. Y el principal trabajo que hace el Señor es, como he dicho, libertar nuestra alma, más que cualquier otra cosa. Librar nuestra alma para que nuestra vida sea una celebración constante en la gracia de Dios. Amén. Y que podamos celebrar a Cristo cada día en nuestras vidas, que nos podamos levantar por la mañana y podamos celebrar a Cristo, aleluya, que nos podemos acostar por la noche y podamos decir, hoy he celebrado a Cristo y me acuesto celebrando a Cristo en mi vida. Amén, hermanos. Hay personas que solamente tienen pequeños chispazos, destellos de celebración en sus vidas y solamente celebran a Cristo un ratito, esporádicamente, de una forma espontánea, de una forma así más o menos, pero son pequeñas chispas y eso no funciona. Hay que celebrar a Cristo constantemente en nuestras vidas, amén. Y esas personas no celebran a Cristo porque no viven con el gozo del Señor en sus corazones. Están faltos de gozo, están faltos de alegría en el Señor. No tienen el gozo perpetuo sobre sus cabezas. Hay personas que nunca están contentas, que nunca están satisfechas, que no ves en sus labios y en sus corazones esa gratitud que brota del alma, porque han salido de sus prisiones. Hay personas que no pueden celebrar una fiesta constante en sus vidas. Dice que el de corazón alegre tiene un banquete continuo, dice la palabra. Pero hay personas que no tienen ese banquete, esa fiesta constante en sus vidas, porque viven esclavos de sus almas, viven esclavos de su propia tristeza. Y si tú no puedes celebrar al Señor en tu vida, es porque alguna raíz de esclavitud hay aún dentro de tu alma.
Y no estoy hablando de celebrar fiesta en medio de la congregación, en medio del culto, en medio de la reunión. La reunión es una fiesta, el culto es una fiesta en la cual honramos y glorificamos al Señor. Pero no estoy hablando de esa fiesta, porque esa fiesta son 2 días a la semana y 2 horas, y algunos vienen con las justas, otros no. Está bien, pero es muy poco esa fiesta. No podemos depender de la fiesta, del culto, de la celebración del culto. Amén. Estoy hablando de una fiesta en lo privado con el Señor, una fiesta privada con Jesús. Amén. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos, vemos a Pablo, un hombre que había sufrido muchísimo. Habría sufrido soledad, viajes intensos, viajes cansados, encontrando peligros constantes en el camino, incluso enemigos dentro de las propias iglesias, siempre viviendo bajo amenazas, conflictos. Pero Pablo supo encontrar la verdadera libertad en medio de la cárcel, alabando a Dios y gozándose con el Señor, después de haberlos azotado a la medianoche, dice la palabra. Hechos 16, versos 23 a 26, dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron, se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Aleluya! Esto es glorioso, hermanos. A veces no entendemos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No todas las cosas ayudan a bien a todos. A los que conforme a su propósito son llamados. A eso sí les ayudan todas las cosas para bien. Y Pablo y Silas eran personas libres, sin queja, celebrando la fiesta del gozo, aún en medio de aquella prisión, de aquella cárcel. Y creo que a muchos de nosotros les falta aún experimentar la experiencia de subir al monte del gozo. ¡Aleluya! Subir al monte del gozo, porque ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Este subirá al monte de Jehová. Y el monte del Señor es el monte del gozo. Hay que coronar ese monte, hermanos. Pero hay personas que no pueden celebrar absolutamente nada porque viven atrapados en sus propias cárceles por la tristeza, por el desamor, por el desencanto. Una vida que no beneficia en nada. Yo a veces veo a las personas así y tal vez son libres de otras situaciones en sus vidas, pero siguen atrapados sin poder subir a coronar a ese monte, al monte del gozo en sus vidas. Amén. Y hay personas que no celebran porque no conocen al organizador de la fiesta. Amén. Hay que conocer al que organiza la fiesta. Aleluya. ¿Quién es el que organiza la fiesta? Es Jesús. Él es el organizador de la fiesta. Hay que conocer al organizador de la fiesta, aquel que es la celebración constante en nuestras vidas cada día. Hay personas que les faltan motivos para vivir contentos y alegres y que se dejan presionar por las circunstancias que tienen en sus vidas. Aleluya. Como he dicho antes, otra señal inequívoca del alma libre es aquel que no juzga a los demás, que no critica,
que no murmura. Hay personas que llegan a un lugar o van a un lugar y siempre van buscando algo que juzgar y criticar y ver lo malo y no ver lo bueno en ese lugar o en esas personas, con la lupa a ver qué ven para juzgar. Y seguro que siempre vamos a encontrar algo para criticar, siempre vamos a encontrar algo que no nos cuadre, que esté fuera de nuestro enfoque objetivo, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de juzgar, siempre vamos a ver algo, hermanos. Pero aunque siempre veamos algo, el que está libre no juzga, no critica, no murmura. Algo en los que tenemos tal vez diferencias, discrepancias, porque no estamos exentos ni eximidos de no encontrar defectos en las vidas de los demás. Los vamos a encontrar constantemente, pero los demás también van a encontrar muchos defectos en nuestras propias vidas. Amén. Y dice, haz contigo como quieres que los demás, haz con los demás como quieres que hagan contigo mismo. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero la palabra de Dios, hermanos, no nos autoriza a juzgar a nadie, sino que nos lleva a soportar las flaquezas de ellos en todo caso. Es muy fácil juzgar cuando lo hacemos desde nuestra propia posición y no lo hacemos en el lugar de Cristo. Amén, hermanos. Jesús nunca criticó a nadie. Jesús nunca juzgó a nadie. Nunca. Le llevaron a una mujer adúltera y todos la querían lapidar, todos la querían condenar, todos la querían apedrear, la querían matar. Y Jesús empezó a escribir en tierra, ¿verdad? No sé lo que escribiría, pero seguramente algo que todos los que vieron lo que escribía y que tenían la piedra en la mano, cuando vieron que lo que escribía era algo que ellos mismos tenían en sus vidas, empezaron a botar las piedras y se fueron, huyeron, porque Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero a veces vamos por ahí lanzando piedras, hermanos. ¿Y sabes que las piedras hacen daño? Si una piedra te golpea en la cabeza, ¿qué te pasa? Que te abre una brecha. Y la brecha comienza a sangrar, a brotar la sangre. No lancemos piedras, no vayamos cargados de piedras. Dejemos las piedras en el suelo. Amén. Para que a nosotros tampoco nos lancen piedras. Aleluya. Y Jesús nunca criticó a nadie, nunca juzgó a nadie, nunca habló mal de nadie. ¿Tú lo has visto a Jesús alguna vez hablar mal de alguien en los evangelios? ¿Habló mal de alguien Jesús en alguna ocasión? ¿Habló mal de Judas cuando le quiso traicionar? Es más, le llamó amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, fíjate, le iba a entregar, nada más y nada menos. Le había traicionado. Era su enemigo. Pero Jesús le llamó amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y Pedro, no tuvo paciencia Jesús con Pedro. ¿Le juzgó porque le negó? ¿Le juzgó? No. Le amó. Al joven rico que estaba atado a sus posesiones, dice que Jesús lo miró y le amó. Cuando aquel joven no pudo soltar su egoísmo, su avaricia y sus posesiones y seguirle, Jesús no le juzgó. Jesús dice que le miró y le amó. Pero qué diferentes somos los seres humanos. Miramos con desprecio, miramos por encima del hombro, porque nos creemos mejores, superiores, porque creemos que hacemos mejor las cosas que otros. Que el Señor nos guarde, hermanos.
Jesús nunca hizo ni siquiera defensa de sí mismo. Nunca se defendió. ¿Jesús se defendió alguna vez? Nunca, jamás. Delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Él es la figura del cordero que enmudeció. Ningún reproche contra nadie, porque el propósito del Evangelio es salvar, no es condenar. Amén, hermanos. Qué hermoso es poder bendecir a los demás. Qué alegría reporta a nuestro corazón cuando somos capaces de bendecir a los que están con nosotros, porque manifiesta un corazón liberado, que no está preso de sí mismo, que no está lleno de celos, que no está lleno de envidias, que no está lleno de superioridad. Y muchas veces la raíz de nuestro juicio y de nuestra crítica es la envidia. Caín mató a Abel porque había Dios bendecido a Abel y no lo había bendecido a él. A él lo había descalificado porque su ofrenda no había sido agradable delante de Dios. Y Caín entró en unos celos, en una envidia, que al final terminó cometiendo el primer homicidio de la historia del ser humano. Y Caín mató a su hermano Abel. Y aún la sangre de Caín clama, dice, desde la tierra. Y por esa matanza, por ese asesinato, Caín se convirtió en un errante, en un fugitivo, alguien que ya estuvo preso toda su vida, huyendo como fugitivo, como un errante, vagabundo, huyendo por la sangre derramada de su hermano. Pilatos terminó mirándose las manos constantemente y en sus manos que veía la sangre de Cristo y no pudo con ese dolor y al final terminó como terminó Pilatos. ¿Se ahorcó o qué le pasó a Pilatos? Se me ha ido un poco no sé cómo terminó, pero vivió toda su vida condenado, viéndose las manos manchadas de sangre, inocente. No se ahorcó. El que se ahorcó fue Judas. Pilatos no sé cómo terminaría, pero no terminaría demasiado bien. Mirándose las manos, no yendo al lavatorio constantemente, lavándose constantemente. Ya pensó que ya me he lavado y otra vez se las miraba y otra vez llenas de sangre. Y otra vez al lavatorio y así toda su vida. Menuda condena, menuda condenación. Se mató, ¿no? Gloria a Dios. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Y terminamos. Dice, dad gracias en todo. ¿Dad gracias en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tal vez no podamos dar gracias por todo, porque hay cosas que son desagradables y no podemos dar gracias por las cosas desagradables que vemos, pero sí podemos dar gracias en todo aquello que ocurre en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y un corazón libre siempre es un corazón agradecido, que da gracias. La bandera que exhibe en su vida es la bandera de la gratitud. Una de las cosas que más nos cuesta en nuestras vidas es dar gracias cuando no tenemos motivos para dar gracias. Yo sé que a veces es difícil dar gracias al Señor en todo. A veces parece que no da resultados a corto plazo, dar gracias. Parece que no da resultados a corto plazo, pero a largo plazo, si damos gracias en todo, veremos el resultado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero hay muchas personas que viven solamente en el corto plazo,
El corto plazo es querer ver los resultados rápidamente. Y el Señor te dice, no, los resultados los vas a ver a largo plazo, no a corto plazo. Y como somos tan impacientes, como somos tan efusivos, tan impetuosos, queremos ver los resultados a corto plazo. Y el Señor nos dice, no, tú da gracias y los resultados los verás a largo plazo. Amén. No a corto plazo. Los hombres queremos las cosas aquí y ahora. Y a veces Dios tiene que tratar más profundamente nuestras vidas, porque el proceso de liberación es a largo plazo, no es a corto plazo. Es más largo y por lo tanto necesita más tiempo. Para siempre terminaremos diciendo, Señor, gracias, gracias en todo. Amén. La ingratitud, hermanos, es una mala compañera de viaje. Es una mala compañera de viaje para tu viaje. No te asocies con la ingratitud, no te asocies con ella. Es difícil convivir con una persona ingrata que se queja constantemente de todo. ¿Has conocido personas así? Que se quejan constantemente de todo, que toda su vida es una queja, que tienen una corona de queja ahí que los identifica. Qué difícil es convivir con esas personas. Y Pablo termina diciendo en su carta a los Colosenses, allá por el capítulo 3, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz en nuestras vidas es una figura de libertad. La paz es una figura de libertad, pero no esa paz como algo que produce placer, sino esa paz de saber que no estamos en deuda con el Señor, ni con nadie de nuestros semejantes, que no hay en nuestro corazón irritación hacia nadie, ni con nadie. Sed agradecidos para mostrar que aquello que hemos recibido en nuestras vidas es de pura gracia. Amén, hermanos. Termino leyendo Isaías 51:14 y oramos. Dice así, Isaías 51:14. Dice, el preso agobiado será libertado. ¿Cuándo? Pronto. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estás preso de algo de lo que hemos hablado en esta mañana? Pues aquí hay una promesa para ti. Dice, el preso agobiado, estás agobiado. Dice, el preso agobiado será, ¿qué? ¿Libertado cuándo? Libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Aleluya. Gloria a Dios. Tú que dices, soy libre. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres libre de todas estas cosas? ¿Eres libre de verdad de todas estas cosas? Si no eres libre, aún tu libertad solo es como un pequeño indulto. Has recibido tal vez un pequeño indulto, pero no has recibido la libertad completa en tu alma. Y el Señor quiere llevarte a la celebración verdadera de alcanzar la verdadera libertad, viviendo en una fiesta constante, en una alegría constante, en un gozo perpetuo y constante en tu vida. Pero hay muchos que aún no pueden celebrar. Hay personas que no pueden celebrar aún aquí, en este lugar, porque no conocen totalmente al organizador de la fiesta. No pueden alegrarse porque viven aún agobiados en alguna cárcel, en sus almas, en sus vidas, en sus corazones, en sus almas abatidas. Y como David clamó, saca mi alma de la cárcel para que pueda celebrarte, para que pueda glorificarte, para que pueda alabar, glorificar tu nombre, Señor. Aleluya.